Bueno, hermanos, Romanos capítulo 11, versículo 23 al 24, si me quiere acompañar ahí, vamos a terminar lo que es el capítulo 11, y bueno, hay una parte en la cual el Pablo nos confronta, pero terminamos este capítulo en Romanos 11, vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, amén, y es para todos los tiempos, y Romanos, déjeme... 11, versículo 23 y 24, es para entrar la última parte de lo que es el remanente, pero aún podemos seguir diciendo que la restauración de Israel pues llegará en su momento, ¿no? Pero estos últimos versículos que estamos viendo es acerca de la salvación de entre los gentiles y injertados a lo que es la vid, que es junto con los de Israel y junto con los gentiles. En el versículo 23, si me acompaña ahí, 23 y 24, habiendo dicho el 22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. En el 23 dice, aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Esto de que si aún permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y acuérdense que esto es bajo la parte de la fe, ¿no? La fe porque sabemos, usted y yo entendemos que ha habido dentro de la historia judíos que han aceptado a Cristo y hay salvación para ellos, amén. Eso lo entendemos y lo hemos visto, bueno, ni más ni menos Pablo, ni más ni menos Pedro, los primeros discípulos eran y fueron, creyeron y están en la vid verdadera. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea que hay salvación para Israel todavía. Así como está la gracia para los gentiles, también aplica para ellos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea que no podemos jactarnos de que esto es para nosotros. No estamos reemplazando a Israel. Hay una doctrina del reemplazo que dice que ya nosotros echamos fuera a Israel y ya solamente los gentiles hay entrada. No, ellos también tienen la oportunidad como la tenemos usted y yo. Amén. O sea, no esa doctrina que anda de que no, ya nosotros, ya es la pura iglesia por la salvación, por la fe y Cristo. No. Si vimos que Cristo fue judío, ¿no? Y a ellos vino, bueno, aún hoy en este tiempo, eso no aplica, o más bien tenemos que tener cuidado con eso, de que no hemos reemplazado a nadie, sino más bien somos la rama silvestre que fuimos injertados. Y esa es la puritita gracia, porque si ustedes ven, el 22 dice, por la pura bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, dice Pablo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es difícil, bueno, no difícil, sino que es algo confrontador, ¿no? Si ven en estos versículos, simplemente para retocar, Pablo vuelve al punto principal en el cual acerca de la futura restauración de la nación. Aunque hay judíos que se han arrepentido y han sido salvos, bueno, Dios tiene un trato con ellos. Dios va a tener en su futuro un trato con ellos donde la iglesia va a ser quitada y dentro de la iglesia va a haber judíos que se hicieron cristianos y así como en los primeros tiempos, los primeros nacimiento de la iglesia, muchos judíos creyeron, pero acuérdense que después, dentro de ese movimiento, dentro de ese despertar de la iglesia de Cristo y todo, muchos judíos volvieron atrás a lo que es las obras del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Pablo trata de contrarrestar esto, Pedro y todos los apóstoles, porque lógico, ¿no? Siempre querer volver atrás. Bueno, cuando la Biblia habla de ellos, en el versículo 12 y 15, se refiere siempre va a ser a los judíos o a Israel con respecto hoy en esta incredulidad que ellos tienen. La mayoría de ellos, aunque no todos, son incrédulos. Muchos ya son creyentes. Y eso es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros, ¿no? Y por este motivo no son parte del olivo,
por no creer, pero si no permanecen en incredulidad, es decir, como dice este versículo, si creen en Cristo como Salvador, entonces son injertados en el olivo y estarán una vez más en el lugar de bendición de donde pertenecen, ¿no? Porque la salvación vino de los judíos, del pueblo escogido de Dios, participando así de la raíz y la savia del olivo, que aquí mismo lo dice, ¿no? Fueron desgajados por esa incredulidad, por su duro corazón, por ese corazón, pues como todo lo vemos, ¿no? O sea, es algo tremendo porque ellos tuvieron todo, hermano, desde el principio. Desde el principio tuvieron la palabra, o sea, ¿cuánto más nosotros debemos de, como dice la palabra, mire que el que piense que esté firme, que no caiga? Porque si nos comparamos un poquito, no quiero ser tan tajante con esto o tan muy recalcitrante, pero si nos comparamos, a veces hay muchos que podemos llegar a pensar que tenemos todas las bendiciones, tenemos a Cristo a nuestro lado y sí, es bueno, pero Israel tuvo todo, las profecías, tuvo todito, hermano, tuvo la Torah y todo y se les fue, ¿verdad? O sea, no pensando muchos de nosotros que ya hemos alcanzado, que ya hemos llegado y que tenemos la máxima en cuanto a lo de la salvación y todo, y diga uno, bueno, tenemos que tener cuidado, no en que cuides tu salvación, sino en que nos desviemos, hermano, a cosas que, híjole, ¿no? O sea, creernos la gran cosa, creernos que sabemos todo, o creernos que somos los únicos con santidad o con sana doctrina y todo, y a veces nos comportamos con otras personas de una manera un poco, pues como los judíos, pues, que ellos pensaban que tenían todo y pues vino Jesús y lo rechazaron. Sencillo, ¿no? O sea, para no irme tanto al asunto. Fueron desgajados por esta incredulidad y pueden ser injertados, pero hay algo que le dice, si creyeran, si aceptaren lo que fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios que los remueve y los desgaja, ciertamente Dios es el que tiene el poder para poderlos injertar nuevamente, no nosotros. Es el poder no del mensajero. Y hablando del mensajero, los mortales, pues. Porque si hablamos de inmortalidad, pues Cristo es el mejor mensajero, ¿no? Es el mensajero de Dios, es el Hijo de Dios, el que vino, el Verbo hecho carne. Pues bueno, nosotros somos simples mortales que poseemos o que obtenemos un mensaje que es el que tiene el poder para salvación. Amén. Entonces, esa es la parte. Injertar ramas naturales no es tan insólito como injertar ramas silvestres. Lo que Dios hizo con los gentiles es contra natura. ¿O no? Lo que Dios hizo contigo y conmigo es contra natura. Éramos gentiles, no pertenecíamos a esa rama. ¿Cuánto más no será injertado los judíos, las ramas naturales en su propio olivo? ¿No? O sea, por eso aquí es donde queremos concluir casi con este pasaje donde Pablo, cómo empieza su capítulo 9 y cómo empieza su capítulo 10, sintiendo esa carga, ese dolor. ¿Por qué? Por su pueblo. Que hasta aún dijo, yo vengo a ser anatema, o sea, con tal de que mi pueblo, pero pues esta es decisión personal, ¿no? Después de todo, ese lugar es el que les correspondía a los judíos, pero bueno, entra una fase, una época, una dispensación, por decirlo así, que es la que estamos viviendo, la de la gracia, que es un tiempo, ¿no? El injertar, creo que muchos de nosotros sabemos, significa insertar o introducir el brote de una planta o de un árbol dentro de otra planta o árbol, donde el injerto continuará creciendo, no por cualquier otra, sino por la savia. ¿Y quién es la savia, por decirlo así, de una manera metafórica? Pues Cristo, ¿no? Cristo es lo que nos fortalece, llegando a ser una parte permanente dentro de lo que es el olivo. Entonces, es la parte que tenemos que entender. El apóstol Pablo, a manera de argumento, habla de un injerto contrario al procedimiento natural. Habla de Dios injertando el olivo silvestre de los gentiles dentro de un buen tronco que viene siendo la nación judía, o dentro de lo que viene siendo, pero que la savia o que la raíz es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde corre para nutrir estas partes. Romanos 11:25 dice la palabra de Dios ahí en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio.
Ahora, este misterio es para los que no quieren ver, los que están velados sus ojos, pero ya más no para nosotros. Porque en Cristo se nos quitó toda ceguera espiritual y podemos entender ahora los misterios de Dios que quiere que conozcamos, que están en sus 66 libros, por decirlo así, ¿no? Porque Pedro, en Pedro, o sea, dice, o sea, tenemos la profecía más perfecta, que es la palabra de Dios. Y a veces andamos buscando otras revelaciones o en otras. Sabemos que en siervos de Dios, siervos, cuando digo siervos, siervos humildes, creyentes verdaderos, Dios les va iluminando y hasta nosotros mismos. Usted y yo ya no entendemos el Salmo 23 como lo entendimos al principio, ¿sí? En nuestro caminar cristiano. O ustedes ya no entendemos el porque de tal manera amó Dios al mundo como lo entendíamos al principio, como Dios nos lo va dando una iluminación en cuanto vamos creciendo, en cuanto el Espíritu Santo va obrando en nosotros. Pablo no quería que los creyentes romanos fueran ignorantes en cuanto al misterio del endurecimiento en parte de Israel durante la presente edad. En el Nuevo Testamento, un misterio es algo que había estado escondido. ¿Se acuerdan? Cristo o todo lo que era en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir y en Cristo se cumplió todo. Por eso es que cuando vemos a Cristo, su muerte, su resurrección, su ministerio y luego lo que Él prometió de que va a venir, todo estaba allí. ¿Quién se iba a imaginar? Por decir alguna, a lo mejor hasta me puede corregir porque estamos ¿cómo se llama? Expuestos a eso. Pero ¿quién iba a imaginar que lo que le pasó a Enoc, de que desapareció y todo, era un prototipo o una enseñanza con respecto a un levantamiento? O lo que le pasó a Elías. ¿Me puede seguir con eso? Y claro, y cuando usted estudia el lugar santísimo, el lugar santo y todo era sombra de lo que había de venir. Ciertamente, en el Nuevo Testamento vemos todo esto. Un misterio es algo que había estado escondido, algo que permanecía en secreto, algo que no se había dado a conocer previamente a los hombres, pero que ahora se manifestaba y se daba a conocer y se revela en el presente edad por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Bueno, los que pasaron, ¿no? Cuando Juan es uno de los últimos, Juan el Bautista, uno de los últimos profetas antes de Cristo, y siendo Cristo el que cumple los ministerios, ¿no? Completamente. Profeta y rey y sacerdote. En él se cumple todo eso, ¿no? ¿O no, hermanos? Se cumple, o sea, el ministerio completo es revelado en Cristo Jesús. Y todo esto lo podemos ver en Efesios 3:4, en Colosenses 1:26 y en Romanos 16:26. Con respecto a que se revelaba y dejó de ser secreto, un misterio, y se revela a través de nuestro Señor y amado Jesucristo. Pablo en Roma quería que ellos supieran algo que los creyentes de otras edades a lo mejor ignoraba. Moisés a lo mejor no tenía la profundidad, ni David e Isaías, y hablaban conforme el Espíritu les daba, porque todo lo que está escrito, creo yo, fielmente, con convicción, que aunque fueron hombres ordinarios, comunes y corrientes, muchos de ellos pecaron, pero Dios los llevó a escribir eso. Ahora sí como que, ¿qué hubo? O sea, porque ahorita tendemos al celo santo, ¿no? De que cómo este pecador puede esto y cómo aquel pecador puede aquello. Bueno, pues imagínense, ahora sí como que nos echamos esa pildorita y decimos, bueno, ¿y cómo es que David escribió tantos salmos? ¿Y cómo es que después Salomón? Ahora, no es para justificar el pecado, sino que Dios no esconde nada. Dios lo deja ver, ¿no? Y a veces da hasta nombres. Porque ¿qué le costaba a Dios guardarse nombrecitos? Pero Dios a veces se exponía y dice uno, ay, bueno. Entonces, Pablo está hablando de una obra especial que Dios estaba haciendo entre los gentiles en el tiempo presente. Con Hechos 15:14 lo podemos ver también ahí. No me voy a ahorrar algunos textos, nomás los menciono para que quede grabado, pero también lo pueda usted apuntar y irlo a ver en su casa. Entre las dos venidas de Cristo y durante este tiempo, acuérdense, Cristo vino una vez como siervo, montado en un pollino. Bueno, de hecho, hay una festividad o una conmemoración o un recuerdo que celebramos en estas fechas, ¿no? Pero
va más de una celebración. Parece que hoy en día en todo el mundo se toma también como si fuera Navidad, ¿no? Ay, esperan estas fechas para dejar de comer por 40 días, no comen hamburguesas ni carne, y hacen exacto, y se nos olvida el verdadero sentido y el significado de la Pascua, que ese va a ser el tema del domingo. Voy a hacer un corte con respecto a lo que venimos viendo y vamos a hablar un tema del domingo que Dios nos va a hablar acerca de la importancia de no solo una celebración, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchos lo toman como que tampoco vamos a entrar en el lado del legalismo, ¿no? De que estate en tu casa y ponte vestiduras, harapes y rasga tus vestiduras, ponte ceniza. No. Pero muchos lo han llevado al otro lado de vacaciones, parrandas, fiestas, licor, mujeres, y las playas es donde más, ¿cómo se llama? Se llenan. Pero también en el lado céntrico, espiritual, la cual lo que significa, no se trata de podemos hacer un montón de cosas para que la gente venga y pase un día especial, pero nada más viene en ese día. Y de ahí se les olvida, ¿no? Porque son los días más frecuentes para la iglesia, Navidad y Semana Santa. Pero y los otros 363 días viven peor que el demonio. Y digo, es algo que tenemos que ver, ¿no? Entonces Pablo, entre las dos venidas de Cristo y durante este tiempo Israel, ciertamente era ciego en cuanto a la ceguera espiritual que Israel tenía. En 2 de Corintios, ¿qué me puede ayudar? Vamos a verlo. 2 de Corintios 3:14. Porque esta ceguera, tanto en gentiles a veces podemos decir que era por ignorancia, ¿o no, hermanos? Nosotros ignoramos. 3:14 al 16. Amén. Quien lo tenga, por favor. Amén. Dice, por el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Ve? Yo creo que la parte cuando dicen que el velo se rasgó en dos, o sea, todo es como que Jesús dejándose ver en su plenitud y aún así endurecieron su corazón, ¿no? Ahora, por cuanto a nosotros, hermano, a veces hemos visto milagros, a veces hemos visto que Dios manda gente a ayudarnos, a motivarnos. O sea, es como aquel hombre que está naufragando, ¿no? Que él estaba esperando que Dios lo sacara, que Dios mismo viniera y lo rescatara, pero fueron la Guardia Nacional, fueron los de los Marines, fueron todos, fue un pescador lo quiso sacar y dijo, no, yo quiero que Dios me saque. Y se aferran, ¿no? Como que se aferraron a eso. ¿A eso qué? A lo que le dijeron a Jesús. O sea, por padre tenemos a Abraham y tenemos a Moisés y a los profetas y tenían al verbo de Dios enfrente de ellos. Y a veces nosotros tenemos a Cristo, bueno, ¿cómo? En su palabra, pero a veces decimos, no, que venga tal pastor o que venga tal evangelista, o en muchos lados, ¿no? Esperamos que alguien más, a ver quién me revela esto que me está pasando. Pues tenemos la palabra profética más segura y eficaz, que es la palabra de Dios. El problema es que no queremos leerla, queremos que alguien más nos diga y ahí es lo tremendo, ¿no? Es cuando es la parte, y a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nada más lo que nos falta es obediencia. ¿No? ¿Por qué? Estábamos viendo ayer con los varones acerca de nuestra verdadera adoración. Cantamos ese canto, yo quiero ser un verdadero adorador, pero la obediencia es adoración. Amén. Es más, Cristo puso la línea en cual, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es eso? Obediencia y sumisión. Digo, por decir alguna, ¿no? Y créame, hermano, que muchos luchamos todos los días. Por eso es la parte de, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Tú me dijiste que hiciera esto, pero ya van 10 años que me dices lo mismo, Señor, y no hago caso. ¿Me explico? Entonces Pablo con Israel tenía eso y le dolía a Pablo todo esto. La ceguera será quitada de la nación de Israel en su segunda venida, ciertamente. ¿Por qué? Porque hasta que vean la abominación desoladora y se van a dar cuenta y van a decir, no, esto no era así.
Pero ¿cómo es posible que a veces hasta que vea uno el mal, o sea, como que decimos ¿cómo se llama? Un dicho, ¿no? Hasta que tú no veas lo malo, no te arrodillas. Y es lamentable porque a veces Dios nos habla. Y bueno, 2 Corintios 3:16, porque la nación va a volver al Señor, ciertamente Dios va a tratar con ellos. 2 Corintios 3:16 y Romanos 11:26. 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Es lo que el hermano Julio nos dio. Y Romanos 11:26. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Ese es el texto que sigue más adelante. Mira, en este texto, hermanos, Pablo no quería que los gentiles, usted y yo, o en aquel tiempo, se hincharan de orgullo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, dice el versículo, ¿no? Y para prevenir esto, los creyentes gentiles necesitan entender el programa presente y futuro de Dios para con Israel. Necesitamos entenderlo. Que oramos por ellos, sí. Ahora, que todas las cosas, acuérdense de algo tremendo, que todas las cosas que ha hecho Israel, en muchas cosas, no todas fueron, ay, como que dices, todo esto Dios te mandó a que lo hiciera. No. Hay muchos de nosotros también como iglesia que dicen, no es que Dios me dijo. Acuérdense que cuando se gobernaba a ciertos pueblos decían, no, pues en el nombre de Dios, y le daban cuello a mucha gente para que renegaran de lo que ellos creían y todo. Bueno, muchas cosas han hecho por ahí que no están bien. Imagínense cristianos, estaba viendo yo hace un poco tiempo atrás una película por ahí que se llamaba en 1800, cuando... Déjenme acuerdo, cuando estaba el asunto de los indios con los mexicanos, es algo en la frontera, en los 1800 y feria, y había uno que le decían el preacher, y utilizaba a Dios para matar indios y mexicanos, pero utilizando a Dios en la cultura angloamericana. Y dice uno, bueno, ¿y esto qué? No, pues es en el nombre de Dios. Imagínate, ¿no? O sea, utilizar esos escudos o ese tipo de cosas, híjole, puede ser muy, muy tremendo. Por eso es que le dice Pablo, no se hinchen de orgullo ustedes como gentiles y se hagan arrogantes para prevenir esto. Pablo resalta estas dos cosas en cuanto al endurecimiento de Israel. Su endurecimiento es, como dijimos, es parcial, pero no total. Aunque hoy la mayoría de judíos están ciegos, pero hay muchos que también han creído. Amén, hermanos. Su endurecimiento es temporal, no es permanente, hasta que haya la entrada a la plenitud de los gentiles, porque hay una restauración para Israel. No hay que confundir la plenitud de los gentiles con los tiempos de los gentiles. La plenitud de los gentiles implica la relación de los gentiles con la iglesia en el hoy, en el día de hoy presente, en el tiempo de la gracia, le podemos decir. Amén. Dios está añadiendo cada día a su iglesia a los que han de ser salvos. ¿Quién los añade, hermano? Dios, pero usted y yo somos instrumentos. Un instrumento quiero ser de adoración para Él, que nuestra vida sea un instrumento para Él y ser un de lo que nos podemos enorgullecer es de que Cristo haga la obra en nosotros para honra y gloria de su nombre. Hermano. Me gustaría leerlo en la traducción nueva traducción viviente. Dice, si me da... ¿Cuál? 25. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Así lo traduce la nueva traducción. Amén. ¿Se acuerdan gracias hermano, se acuerdan que el domingo estábamos hablando de un periodo de tiempo de 10 días que serán encarcelados? Hay tiempo, ¿no? Y la Biblia habla, ¿no? Hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para... O sea, muchas cosas. Bueno, en este momento, en la plenitud de los gentiles, Dios está añadiendo cada día a su iglesia a los que han de ser salvos. Y acuérdense, este es un sentido espiritual, porque hay iglesias llenas, pero Dios sabe los que son suyos. ¿Verdad? Porque nos podemos llevar muchas, o sea, nos maravillamos, ¿no? Mega iglesias o iglesias grandes y tú dices, wow. O sea, toda esta gente, pues a veces decimos, ¿no? Pero ¿quién los conoce? Pues Dios.
Nosotros podemos ver simplemente lo que se ve a simple vista, pero también Dios conoce a los que son salvos. Y son principalmente, aunque no exclusivamente, gentiles los que están siendo añadidos a este cuerpo. Y le damos gloria a Dios por ello, porque todavía Dios todavía no es que haya perdido, sino es el que tiene el poder para cambiar y para restaurar vidas y para injertarnos en la vid verdadera. Decía, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor. Es un canto muy viejito. Cuando haya entrado el número total de gentiles, entonces tendrá lugar el arrebatamiento. ¿Y eso quién lo sabe? Pues nosotros no. Pero si tenemos, ¿cómo se le puede decir? Señales que están pasando alrededor, que todo se está alineando a que pronto el Señor vendrá y levantará su iglesia y nos vamos con Él. Amén. Porque el cuerpo de Cristo estará completo. Y Él es el que nos hace el llamado. Yo no sé a cuántos de ustedes decimos, no, yo vine a los pies de... Es porque Él nos hizo el llamado. ¿Y cómo atendiste? Y Él nos sigue haciendo el llamado para servir a su obra y para servir a los demás. Para amarlo a Él y para amar al prójimo. Todos los días. Los tiempos de los gentiles implica la relación de los gentiles con la nación de Israel. Pero bueno, en cuanto a la plenitud, son los gentiles quienes están siendo salvos y que son añadidos a la iglesia hasta que el cuerpo de creyentes esté completo. En cuanto al tiempo, son los gentiles los que están, a poder decir, actuando por la fe para su segunda venida, para que cuando Él venga, seremos arrebatados. En Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, con respecto a lo que nuestro hermano habló, a que haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque acuérdense que el Señor dice que no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero esto, ¿cómo lo aplicamos? No, pues vamos a evangelizar a los gentiles nada más. No, también entra dentro del tiempo de Dios, entran ellos, los judíos, ¿o no? Entran. Pero claro que estamos en el periodo de la gracia. En el 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. En Isaías 27:9, Isaías 59, eso lo podemos ver ahí, vendrá de Sión. Después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, vendrá la restauración de Israel, el trato de Dios con su nación santa y la promesa que Dios le hizo a David. Con respecto a eso, ¿no? Este versículo predice claramente la futura salvación de una nación que es, como lo hemos visto, ¿no? Es la nación que Dios llamó y escogió. También nos dice el tiempo en que sucederá. Cuando el gran libertador venga de Sión, una clara referencia a Jesucristo en su segunda venida. Eso lo vemos en Isaías 59:20. Si alguien lo puede buscar, lo puede leer. Isaías 59, versículo 20. Amén. Uh-huh. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Es lo que estamos hablando ahí, ¿no? Entonces, vemos que al que se volviere, también entra esa parte. Entonces, pero llegará el día en que Cristo, el libertador, quitará la impiedad de esta nación. Israel será una nación temerosa de Dios y una nación que honrará a Dios. Israel, hermanos, así como nosotros, por decirlo de una manera, usted y yo podemos ver ciertos ejemplos en Israel, porque en Israel pasaron momentos de abundancia y de paz, ¿o no? No todo era corre, o no todo era matanza, o no todo era de que, ay, Dios mío, no tengo para darle de comer al burrito, no tengo ahorita, no tengo ni para la gas. No todo era así. Hubo tiempo de bonanza para Israel, cuando estaban conforme a su corazón. Si vemos, hermano, la vida, ¿qué es la vida? Bueno, la vida es más pasadera si verdaderamente nos acurrucamos en Cristo, por decirlo no, pero sobre todo si obedecemos, porque que vengan pruebas y luchas, que sea por el evangelio. Claro, a veces se nos va una que otra decisión, ¿no? Una que otra mala decisión que tomamos, pero todo Dios nos permite pasar a veces algunas cosas para enseñarnos de que fuera de mí, por eso dice la palabra, fuera de mí, nada son, nada podrán hacer. Pero si vemos en Israel se mantenía obedeciendo sus estatutos, sus mandamientos. Israel era una nación bendecida, ¿o no?
Nosotros en Cristo, bueno, tenemos la bendición más que nada espiritual, pero lo demás lo llamamos añadidura. Dios nos añade cuando obedecemos. Ahora que vendrá enfermedad, bueno, este cuerpo ciertamente se desgasta. Por más que queramos retirarlo en el sentido de tener muy buena salud, pues a veces nuestros genes, a veces nuestra herencia genética y todo, pues bueno. Y aún así, hermanos, creo yo que Dios a veces, o no a veces, sino Él tiene a bien quitarnos todo eso. Hay un tema con respecto a herencias de generaciones con maldición y todo eso. Bueno, todo eso queda echado fuera por la sangre de Cristo. Pero ciertamente por la genética, no estoy hablando ahorita de eso, pues hay cosas que traemos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero Dios se manifiesta en medio de su bondad a su pueblo. Dios puede deshacer cualquier obra, ¿no? Llegará ese día. En Romanos 11:27 dice el Señor, bueno, a través de Pablo, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que llegará un momento que Israel, Dios borrará todo eso. Ese momento donde la irración de Israel será temerosa de Dios y una nación que honrará a Dios. La salvación de Israel fue garantizada por un pacto especial que Dios hizo con esta nación. Que a lo mejor usted y yo podemos decir, no hombre, eso no se merece nada. Bueno, y ya, mire hermano, es una parte que a lo mejor tenemos que enseñar, pero cuando ya se cumpla todo esto, usted y yo vamos a estar en las bodas del Cordero y vamos a estar festejando con Él allá en la tierra, en el cielo nuevo, ¿no? Ya lo que Dios haga con Israel o no haga, pues usted dirá, bueno, o sea, allá ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni interceder por nadie. Pero Dios va a tener su trato con Israel y Dios va a tenerlo y lo vemos después de Apocalipsis, en el 4 en adelante, vemos todo lo que se viene a la tierra, pero usted y yo ya no estaremos, ¿no? Y dice, en este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Bueno, acuérdense que aquí menciona. ¿A quién menciona? A Jacob, menciona después a Abraham, menciona a Isaac. O sea, los padres de aquel tiempo, o sea, no está hablando de la generación que estaba ahí, sino de los que creyeron por la fe, ¿no? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues, ¿dónde me quedé? Pues como vosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia por la desobediencia de ellos. Y pareciera como que algo injusto, ¿no? Pero acuérdense, ¿cómo fue todo? Por la dureza de su corazón. A veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios empieza a utilizar más al que se acaba de convertir que yo que tengo 10, 15 años? Por obediencia, por sumisión y por humildad, porque se la creyó. Y sabe, oía a un pastor decir, un pastor que trabaja con matrimonios, dice, a mí me encanta trabajar con los matrimonios recién convertidos que con los que ya tienen 20 años. Y yo me quedé, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y es un pastor que dice uno, bueno, mis respetos, ¿no? Pero dice, es que ellos tienen el corazón dócil y obedecen y apegan, o sea, ponen su fe, su confianza en lo que están creyendo, en lo que están oyendo, pero dice, ya háblale a uno de 10 años, a uno de 15 años, dice, no, ya no, porque empieza, y es cuando deberíamos, pero es como un espejo, ¿no? Con lo de Israel. Entre más tiempo pasaban, entre más tiempo se iban sumergiendo en el desierto, más le iban pidiendo a Dios, ¿a poco que Dios no podrá proveer mesa en el desierto? Y les proveyó, ¿no? ¿O no? Cayeron aves del cielo y dice, y aún no estaban casi tomándose la coca bien helada cuando empezaron a caer uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro. Y tú dices, por la dureza, por el corazón entenebrecido y endurecido. Entonces, la salvación de Israel fue una promesa, un compromiso que Dios hizo con ellos. Ellos aún siendo a veces duros. Este pacto era que los pecados de Israel serían quitados. ¿Y qué pacto era este? Bueno, un nuevo pacto. ¿Quién me puede ayudar en Jeremías 31-34? Jeremías 31 al 34. Del 31 al 34. Dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Qué lindo, ¿no? Entonces vemos que esta parte en la cual Dios nos da a entender, muchos hoy en día piensan que ya Dios ha terminado con la nación de Israel y que Dios no cumplirá sus promesas del nuevo pacto o del pacto con Israel. Y no, Dios va a terminar lo que prometió. Porque Dios, hermano, lo que empieza, Dios nunca deja nada a medias. Amén. Entonces, ¿hay alguien que quiera comentar algo o que quiera añadir para poder enriquecer la clase? Nobody. Vamos al 11:28, bueno, ya lo leímos. En cuanto al evangelio, dice esto, los judíos son enemigos en cuanto a la elección, los judíos son elegidos por Dios y son objeto de sus inalterables promesas que Él le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. O sea, no hay nada que se pueda alterar porque, como le digo, Dios va a cumplir. Y en los primeros días de la iglesia, como se ve en los libros de los Hechos, la mayor oposición a la predicación del evangelio, ¿de quién creen que vino? De los judíos. De los judíos. Esto se ve quizás más claramente en 1 Tesalonicenses. ¿Quién me puede ayudar? Capítulo 2, versículo 14 al 16. La oposición siempre fue de los judíos. Es más, ¿quién perseguía a los cristianos? Pablo. ¿Qué era Pablo? Judío. 1 Tesalonicenses 2, 14 al 16. Así, 2, del 14 al 16. Porque ustedes, hermanos, han seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Cristo Jesús. Pues también ustedes han sufrido de sus compatriotas de las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor, los profetas y los que han perseguido a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. Eso es otra versión. Sí, pero qué duro, ¿no? Es duro, es como ahora, ¿no? Cristianos comiéndose a otros cristianos, por decirlo, ¿no? O sea, híjole, qué tremendo. Y sabiendo que los judíos tenían la palabra, son palabras muy fuertes. Romanos 9, 1 al 4, Romanos 10, 1, vemos que Pablo tenía ese dolor, ese sentir. Ya lo leímos la vez pasada, la carga que tenía, el sentimiento, la incredulidad, la hostilidad de ciertos judíos no alteran las promesas de Dios para con la nación que Él ha escogido. Y eso lo vemos. En el programa de Dios sigue adelante, no hay nadie que lo pueda detener. Cualquier presidente, cualquier rey, cualquier gobierno que se quiera interponer, podrá ser que no es que retrase, sino que todo se va acoplando y cumpliendo con el programa de Dios que Él tiene desde el principio de la eternidad. De la vida en la tierra, ¿no? O sea, no. En los días de Moisés y Balaam se hizo un esfuerzo por parte de los paganos de maldecir a qué nación. ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? O sea, vemos que de ellos para maldecir a la nación de Israel. Pero lo que Dios ha bendecido, el hombre no podrá maldecir. Digo, ahora cuánto más nosotros en Cristo, ¿no? Si tenemos mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, pues qué mal nos puede llegar. Y aún así, si nos vinieran males, pues la prueba y todo esto, dice el Señor, regocíjate, gózate en medio de la aflicción, ¿no? Cantamos ese canto, te alabaré, aunque la higuera no florezca. Pero nos cuesta. En Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones. Esta es la razón por la cual Israel sigue siendo una nación amada delante de Dios, porque esos dones o ese regalo que Dios le dio y ese llamamiento, porque fue Dios quien sacó fue Dios que hizo una nación donde era una nación, por decirlo, ¿no? O sea, que no tenía ningún valor. Es un llamamiento. Ahora, esto lo quiero aplicar a nuestra vida. ¿Cuánto valíamos nosotros? Dios es el que llama.
Dios es el que nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Dios es el que nos amó a nosotros primero y en respuesta a eso, su amor ágape es como podemos responder a Él. Si no, no habría manera, hermano. Y es su gracia. Su gracia es la que nos sostiene. Es como cantamos, su gracia me basta. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, en medio de cualquier circunstancia. Así con Israel, ¿no? Dios no cambiará de parecer y no alterará este futuro y plan que tiene para con Israel, ni mucho menos con el tuyo y el mío. Una vez estando nosotros seguros en sus manos, dejando todos ritos, todo tipo de legalismo, todo lo demás que a lo mejor el hombre quiere inventar, hermanos, y si nos ponemos ese hermano, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Por eso dice, hambre, tribulación, cuchillo, desnudez, falta de trabajo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto el Señor nos recogerá. Bendito sea su nombre en todo tiempo, hermano. Esa es la fe que debemos de predicar, pero con convicción cada día, ¿no? Claro que luchamos en todo esto. Dios no cambiará de opinión. Es más, si queremos que Dios cambie de opinión, pues no. Por eso decimos, y cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida primeramente, antes que ores por la otra persona, que Dios se haga su voluntad en cada uno de nosotros. Dios no alterará. Nosotros estamos queriendo, como el pueblo de Israel, queriendo hacer forzar textos bíblicos o historia bíblica para que se cumpliera lo que ellos querían. Y pareciera que hoy en día, tanto en el cristianismo, estoy haciendo casi como un paralelo, ¿no? Entre los judíos y nosotros. Queremos que la palabra de Dios se acomode a nuestra opinión, nuestro punto de vista o a mis necesidades, cuando debemos hacer que nosotros nos debemos de apegar a la palabra. Sencillo, porque yo entiendo y creo, esta es mi convicción, que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra, cuando el Señor me diga, tienes que perdonar, tienes que abrazar, tienes que amar, tienes que soportar, tienes que rendirte, tienes que ser humilde, tienes que poner la otra mejilla, y tú dices, no, es que eso no va con mis principios, no, es que eso no va con mi orgullo, pues entonces Dios va a seguir tratando con mi orgullo. Y venga aquí yo a esta iglesia, o usted conozca gente que venga dañada de otro lado, y venga aquí, o vaya usted a otro lado, yo vaya a otro lado, es decir, el problema no es la iglesia, el problema eres tú. Y eso lo aprende uno cada día, y a veces, bueno, hay que siempre tener, ¿cómo le dicen?, el tanteo bien desarrollado o bíblicamente un discernimiento bien de lo que la gente viene dolida, ¿no? Y que Dios nos ayude a ser buenos administradores de su palabra, porque a veces se utiliza la palabra para poder atacar y para poder refundir a alguien, pero también la palabra, debemos de saber que la palabra es viva y eficaz, y la palabra le da el agua al sediento y pan al hambriento. Amén. Dios no alterará su palabra, por más que tú y yo queramos alterarla, no vamos, porque el que le quiera añadir o quitar, no las veremos con Dios. ¿No? O sea, sus promesas también que hizo Abraham, Isaac y Jacob, Dios ha hecho un compromiso con este pueblo y Él nunca lo quebrantará. El Romanos 8, 30 y 32, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes. Bueno, aquí hablamos de obediencia, ¿o no? Aquí podemos decir muchas cosas, pero simplemente Dios vio gente que sí, que batallaron, que lucharon, pero que era gente obediente, que cayeron, que eran reyes y cayeron, que eran profetas y fallaron, que era un profeta que no temía ante 400 profetas de Baal, pero con al solo la voz de una mujer llamada Jezabel se fue y se acurrucó en una cueva y Dios lo sustentó con el poder de su palabra. Y a veces nos pasa, ¿sabe qué? Eso es lo que me llama a ver la verdadera fragilidad de nuestra humanidad, pero la verdadera necesidad que tenemos de Dios cada día. Amén. Y de su palabra, porque su palabra es lumbrera a mis pies. Cada día. El versículo 30 y 32, hermano, es un versículo que habla que los gentiles, o sea, nosotros, y el versículo siguiente habla de los judíos, 31 y 32, 30, 31 y 32, más bien 31 y 32, habla acerca de esto, los que desobedientes a Dios, nuestra posesión o posición presente en las palabras, habéis obtenido misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién? De Israel. Por la desobediencia entramos nosotros, eso es gracia, hermano.
Eso no es que nosotros no éramos merecedores de nada, sino en nosotros cabe la mínima pizca de que es que yo me lo merecía. Yo cumplía con la ley. ¿Se acuerdan que un joven se paró a solas con Jesús? La ley he cumplido. No, pero una cosa te falta. Una cosa te falta. Y dice la Biblia que Jesús al ver a este joven dice, le amó. Y no es un amor de que, ay, qué hermoso eres, qué bello. Mira, has cumplido con todos los mandamientos o con lo que era, ¿no? Pero cuando dijo, vende todo lo que tienes, le dio como decimos, ¿no? En la uña enterrada. Ay, Santo Padre. En la uña enterrada. Y todos tenemos esa parte. Y que Dios trata con nosotros. A lo mejor a ti no te dice el Señor vende todo lo que tienes porque sabes que eres despojado. Pero a lo mejor así te dice otras cosas el Señor conforme, mira, deja esos pensamientos. Mira, ahora sí como quien dice, mira cómo hablas, mira cómo eres, mira tu actitud, mira tu comportamiento, mira tu obediencia. Mira que te he hablado, mira que te he tocado, mira que te he buscado algunos hasta en sueños. Pero aún así, nomás no. Sigues con tu necedad, bueno, así los judíos pasaron muchas cosas y hasta llegó el momento en que fue una nación que dice, es de dura cerviz. Desobedientes a Dios. Habéis obtenido tú y yo, más bien yo, misericordia por la desobediencia de ellos. Dios se deleita en ser misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué nosotros no podemos ser? Claro que la Biblia me habla en un pasaje ahí de 2 de Corintios acerca de que dice, no lo voy a tocar, pero es un pasaje que el Señor me ha venido hablando 2 semanas y todo, dice, con esta gente, con los que se dice ser cristianos y tan en pecadote, aún ni comas con ellos. ¿Cómo le hago con eso, hermano? Lo quito y digo, no, es que tenemos que tener mucha misericordia. Ay, es que aquí tiene que haber amor. Es que si el Señor lo puso, de ni comas con ellos. Dice, porque los gentiles eso viven. En eso se la pasan. ¿Y cómo vamos a ganar a los gentiles? ¿O cómo Dios nos ganó a nosotros? Por decirlo de alguna manera, es de un hermano, de una hermana que se esforzaba, que nos predicaba y todo, pero estuvo con ellos. A Jesús se le dijo, es amigo de pecadores. Pero acuérdense que con los que tuvo mucha lucha fueron con los que se creían los pomposos, ¿no? Los que, nosotros tenemos la ley, y a Abraham, y a Moisés, y a los profetas. La arrogancia espiritual, ¿no? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Estoy muy fuerte? A ese comentario que acaba de hacer agregar un pasaje, en donde, no recuerdo qué pasaje es, pero habla sobre el tener cuidado con esta clase de personas, el tener cuidado de no dejarnos contaminar con las, lo voy a estar parafraseando, con las cizañas, las artimañas de esas personas, ¿no? A las cuales Romanos está haciendo mención que con los tales ni os apuntéis. Y no solamente se puede aplicar a la gente de afuera, argentina, sino que también, tristemente, dentro de una iglesia, dentro de la congregación, se puede dar con ciertos hermanos que pues aún siguen practicando tales acciones que la Biblia nos enseña que no debemos practicar, tales cosas carnales que la Biblia nos enseña que debemos de irnos despojando, pero siguen practicando y aún así siguen llevándose a otros a unirse a esa vida que la Biblia nos está diciendo que debemos de despojarnos. Amén. Sí, es lo que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, si decimos tener la verdad de que, pues, ¿qué tanto es tantito? No, pues no pasa nada, no pasa nada. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel por desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos de ustedes sabemos, a Israel le gustaba y le llamaba la atención. Yo digo una cosa, ¿por qué Israel se afanó tanto a pedirle rey a Samuel? Porque quería lo que las otras naciones tenían, ¿no? O sea, enfóquese en eso. Porque por ahí Dios le dice a Samuel, este pueblo no me quiere a mí como su rey. Quieren que otro hombre, y escogieron, y fue Saúl, conforme al pueblo, hermano. Sí, y agregando otra cosa más, pues nada más necesitamos
la cizaña del vecino, del prójimo, por decirlo así, para contaminarnos. Dice la palabra de Dios que con un poquito de Levadura. levadura se lava la masa. Entonces, la Biblia nos es clara y nos llama a tener cuidado con este tipo de personas, claro, ¿verdad? Sin dejar de tener misericordia. Una cosa es que le tengamos misericordia y otra cosa es que dejándonos llevar por esa palabra de misericordia, nosotros seamos seducidos por las cosas carnales de este grupo de personas. Amén. O sea, tenemos que tener cuidado con esa parte porque sí, porque a veces es algo muy ligero donde tiene que ver el discernimiento, donde tiene que haber la administración, llevarlos a que esta persona si está de esta manera, que te quiere, porque la cizaña y el trigo crecen igual. Y el Señor dijo, no lo corten, déjenlo crecer, porque aquí se va a ver los que son verdaderamente cristianos, pero los que son verdaderamente cizaña, ¿no? Pero nunca nos dejemos, la palabra es influenciar, porque nos influencian de que ya te mandan un texto y que mira que esto, que ella dijo esto y que ella dijo aquello y que ya esto y que el otro. Espera, aguanta, ¿no? O sea, tenemos que tener el discernimiento para este tipo de cosas. Pero bueno, no iba para allá el punto, pero en el asunto es de la misericordia de Dios mostrada a los gentiles, también Israel, o también por esta necedad o esta ceguera, porque así vive el mundo. El cristiano que se fue al pecado, que se dejó llevar y todo eso, fue una ceguera, hermano. Pero hay que rogar. ¿Saben por qué? Porque Pablo lo pone y dijo, entréguenlo a Satanás, a este joven, ¿no? En 1 de Corintios. Y aún si Dios tiene misericordia, y en 2 de Corintios nos habla acerca de que, ya recíbanlo, tiene que haber un arrepentimiento en la persona, en el varón que yo no sé, o sea, una u otra cosa, o en el joven que nada más lo señalamos, pero pues tiene que haber misericordia, pero tiene que haber un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que dice, la misericordia de Dios será derramada sobre aquellos que no merecían otra cosa más que su ira, pero aún así Dios, es más, Noé no se cansó, de predicar hasta que dijo, entren al arca, pero los animales tuvieron más, ahora por decir, más discernimiento, ¿no? Para entrar al arca y obedecer la voz de Dios y ser juntados. Y lo más tremendo es esto, hermano, que nosotros como iglesia no podemos cerrarle la puerta a nadie. Acuérdense que el que cerró el arca, la puerta del arca, ¿quién fue? Dios. Y ese día se acabará. Bueno, más bien ese día llegará cuando la iglesia sea quitada. Y ahí es donde va a haber tremendo. Termino. ¿Alguien quiere agregar? ¿No? 11:33 y 36. Regreso ahí. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Me gustaría que, si tienen diferentes versiones, estaría súper si lo podemos compartir en diferencia. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Habemos alguno aquí? Mira, hermano, si a veces se nos dificulta entender la mente de nuestra esposa y que nuestra esposa entienda nuestra mente, imagínense la mente de aquel que nos hizo, ¿no? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Sabe que a veces nosotros queremos darles consejos a Dios? ¿Y por qué la iglesia mejor no hacen esto? ¿Y por qué, Señor, la iglesia no la hiciste así? ¿Y por qué, Señor, no cantamos así? ¿Y por qué, Señor, mira, no me tratas de esta manera porque ahorita no me está gustando lo que estoy pasando? Y queremos aconsejar a Dios. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, creo que ahí está muy claro, ¿no? Pablo respondiendo, son todas las cosas, porque a él sea la gloria por los siglos. Amén. Es hermoso ese texto, cómo termina. ¿Qué podemos decir de Israel? ¿Qué podemos decir de aquellos que dicen, híjole, este hermano o esta hermana, como dice la hermana, no? O sea, Pablo termina esta sección con una gloriosa doxología, rebosando en alabanza por la inescrutable sabiduría de nuestro Dios. ¿Le das gloria a Dios por ello? Dios es sabio. Lo que tú no entiendes ahorita, a lo mejor lo vas a entender después. Lo que Dios te pone ahorita o te quita ahorita, tú no lo entiendes. Que estamos pagando o que estamos llevando consecuencias buenas o malas,
por buenas decisiones que tomamos o por malas decisiones, no lo vamos a entender, pero Dios nos lo revela. Si Él lo tiene bien revelarnos, las palabras de Pablo están en un agudo contraste con la persona mencionada en Romanos 9:19, que estaba alegando contra Dios. Con humildad de corazón, Pablo adora a Dios confesando que hay mucho en cuanto a Dios y en cuanto a los caminos de Dios que él no entiende. Por eso le decía, yo prosigo a la meta. Yo prosigo a ese llamamiento supremo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, sabe con toda confianza el apóstol Pablo, no entendiendo mucho, que Dios hace solamente lo que es perfectamente sabio y mejor para nuestras vidas. ¿Lo creemos? A veces no entendíamos. Mira, hermano, si usted me hubiera dicho, si yo hubiera pensado que hace 3 años o 4 años yo hubiera estado aquí, yo no lo hubiera dado por hecho. Pero Dios sabe. Es más, me atrevo a decir que yo iba a estar aquí con usted y haberlo conocido. ¿Y sabe qué? Ha sido mi mejor bendición. Conocerlo a usted. A Dios es lo mejor. Que Él me haya encontrado y me haya llamado a la salvación. Lo demás, pues, que nos haya llamado a ser un músico es un privilegio enorme. Que solamente cada uno de ustedes en que han servido en un área en el ministerio, en la iglesia, saben que es un privilegio y un honor. Y aunque usted venga y me diga un montón de cosas conforme a lo que el mundo, conforme a lo que usted piensa y cree, yo creo, y mi convicción es de que yo sirvo al Dios vivo. A Él es el que sirvo. Y no puedo manchar, ni mucho menos puedo adulterar en cuanto a lo que es lo espiritual. Imagínese que alguien llega, y bueno, nos llegaron por ahí una que otra vez, vamos a tocar en el mundo. No, no puedo. Escucha música de acá para que saques buenos redobles y todo. No puedo, porque puedo adulterar y fornicar hasta con mis oídos, hermano. ¿Me explico? Nomás que eso los cristianos de hoy en día, no, ¿qué le hace? Ponte a escuchar esta música y mira, dale este redoble que se parece a tal canto y todo, y ahí va a entrar. No puedo. Le hablo de redoble porque yo de guitarrazos o de bass o de piano, pues no sé nada. Pero tenemos que saber que Dios es perfectamente sabio y mucho mejor que todas las cosas. Dios no necesita nuestro consejo. ¿Sí sabía eso? Dios no necesita nuestros consejos. Antes bien, y me atrevo a decirlo, yo necesito inclinarme ante Él todos los días y someterme a su consejo, que es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es un amén. Antes bien, tú y yo necesitamos a eso. Dios es el gran maestro y nosotros nunca de los nunca le vamos a enseñar nada a Él. Y así como a Job le dijo, déjame antes de responderte, ¿dónde estabas tú? Cuando todo lo que ya estaba a tu alrededor ya existía. Y es como que para quedarnos callados. A veces queremos, ahora con esto no me malentienda de que usted pueda preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué está pasando? ¿Para qué esto? Tampoco vamos a hacer de esa manera, sino más bien tener la humildad cuando el Señor te diga, esto es por esto, y tú dices, sí es cierto. Nuestra sumisión nos llevará a la obediencia y aceptar la voluntad del Dios verdadero. Dios es el gran dador. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Él? Dios nada. Hermano, déjeme decirle esto con todo el corazón y con esto termino. Sé que hay mucho que añadir, pero el versículo 36 me desmorona cualquier tipo de teología, pero mi convicción es que Dios nada nos debe y nosotros todo se lo debemos a Él. Dios nada nos debe. De todo corazón le digo, no le debemos, no, Él no nos debe nada. Voy a la iglesia porque ya qué. No, si queremos embarrarnos en el mundo, atórale. Pero Dios nada nos debe. Él dio su Hijo unigénito para que tú y yo no pasáramos una eternidad en el infierno. Y si tú y yo pensamos que no pasa nada, de que puedo escuchar lo que sea y me puedo salir de la iglesia y irme al mundo, que Dios no te agarre en el mundo. Porque Dios nada te debe, nada nos debe, más bien yo le debo a Él. En deuda estoy con el Señor. ¿Sabe? Lo digo, cuando la Biblia termina con este último versículo, déjese, se lo digo, de Él, es literalmente que todo sale de Él.
Dios es el origen de todas las cosas. Él es el comienzo de todas las cosas. Todo proviene de Él. Todo empieza con Él. Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y por Él todo pasa por Dios. Él es el canal de todo. Él está totalmente involucrado en todo. Nada puede quedar fuera de su plan y propósito. Todo tiene que fluir a través de Él y nada puede suceder sin Él. Y para Él, y con esto termino, Él debe ser nuestra meta. No es ir y llegar y, ay, allá voy a ver a mi abuelita que se hizo cristiana. Ay, ya voy a llegar a ver a mi mamá, a mi papá y todo. Ay, Dios mío, no. La meta es llegar con Él. La Biblia me enseña y me dice, entra en el gozo de tu abuelita. No. Entra en el gozo de tu esposa que se te adelantó. No. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso es que todo se lo debemos a Él. Todo tiene que terminar en Dios y el propósito y la meta final de todas las cosas será Él, a la meta de ese supremo llamamiento que Él nos dio. Él es el principio y el fin. Él no es solamente el primero, Él también es el último. ¿Qué podemos decir sino a Él sea la gloria, como termina Pablo? Acompáñame al versículo 36. La última parte, la parte B del texto, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, un minuto si alguien quiere decir algo, quiere añadir algo, por favor. Sí, pues es que Pablo, nosotros porque ya tenemos la indicación de Pablo como y en la palabra donde dice que debemos de ser misericordiosos, que debemos ser compasivos y que debemos de ser ayudadores y que debemos comprender a aquel que está fallando y el impío y que tal vez se convierte, etcétera. Y a veces eso nos lleva a inflarnos nuestro pensamiento, a creernos más sabios que Dios y más misericordiosos que Dios. Y eso nos lleva más bien a embarrarnos con los pecados del otro también, porque estamos siendo influenciados, contagiados. Pablo al final, de lo que leí en esta doxología, se le funden los cables como a mí, dice en profundidad, ¿verdad? De las riquezas. Insondables, o sea, no puede llegar a un fondo, no puedo llegar al fondo de esto, inescrutables, no lo puedo ni contar cuáles son sus caminos y sus santos juicios. Entonces, Pablo está diciendo al final, es que Dios es todopoderoso. Dice el salmista también, creo que es el salmo, que dice que qué cosa podemos darle o ofrecerle al Señor que no se nos haya dado antes. Si es que solo el respirar, el solo es prestado. ¿Quién puede generar un poco de oxígeno? Nadie, no podemos. Y lo respiramos cada segundito, ¿verdad? Amén. Estamos respirando constantemente. Dios nos lo ha concedido. Pablo está maravillado, está diciendo, mira, después de todo, no lo vamos a entender al final, porque de Él es la misericordia. Él es misericordia. Y si Él quiere salvar, porque nosotros, hoy sí los judíos, aquellos que fallaron al Señor, ay, es que ellos le hablaron hasta de aquí y allá, y nosotros nos creemos estar mejor que ellos, cuando la verdad, la misericordia de Dios y el poder de Dios es tan grande que no lo podemos medir, no lo podemos alcanzar. Y no nos queda más que maravillarnos y decirle, Señor, tuya es la gloria, tuya es el poder. Amén. Amén. Bueno, hermanos, no sé si hay alguien más. ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie un momento y que sea la palabra de Dios? Usted puede leerlo nuevamente y ver que Pablo aún tiene ese sentir, ¿no? Tiene ese momento en el cual, en el versículo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Y en el versículo 9, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu amor y tu misericordia y tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos haga, Señor, sacudirnos en nuestra mente, en nuestro razonamiento, para moldearnos a la mente de Jesús, a tu mente, mi Señor. Que tu Espíritu Santo, que nos ha estado con nosotros, martillándonos,
en nuestra actitud, comportamiento, hasta en nuestras palabras, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos, a veces con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos. Señor, ayúdanos a tener la mente tuya, que tu Espíritu Santo, el cual nos quiere guiar, Señor, cada día, y que no seamos un pueblo de dura cerviz, que no seamos desobedientes, sino que seamos, Señor, personas, hijos tuyos, obedientes, que seamos trigo y no cizaña, que seamos ese buen fruto cada día, Señor. ¿Todo para qué? ¿Para exaltarnos? No. ¿Para que la gente hable bien de nosotros? No. ¿Para que los demás digan y vean cuánto influencia somos? Que seamos de buena influencia, pero para que tu nombre sea glorificado, como Pablo lo decía. A ti sea toda la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llévanos con bien a cada uno a nuestros hogares y sé tú bendito, mi amado Jesús, en todo tiempo. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos.